Nadie la vio llegar. Era solo una mañana más, de cielo pálido y viento seco, en el pueblo de San Telmo. Los bancos de la iglesia aún olían a madera vieja y cera de vela. Pero allí, justo en el centro del altar, una escena que pocos se atreverían a mirar por mucho tiempo, una niña sola, con ojos profundos de quien ya no lloraba, porque había llorado demasiado. En los brazos, una muñeca de trapo, con una pierna rota y cabello de hilo. En la mirada, la ausencia de todo, menos de la fe. ¿Quién dejó eso ahí?, murmuró doña Celia, barriendo las esquinas del templo con su escoba. Dios me libre. Capaz, y es hija de algún borracho, susurró don Hugo, persignándose como quien espanta una maldición. Nadie quiso tocarla. Nadie quiso mirar de verdad, pero todos la vieron y todos eligieron alejarse. Ella simplemente cerró los ojos y susurró una oración. Dios, ¿me adoptas? El tiempo pasó, las flores se secaron, pero aquella oración no, porque el cielo no rechaza a quien la tierra abandona. Y un día, todos los que la ignoraron volverían a verla, pero no como antes. Nadie sabía su nombre. Ella no hablaba mucho, solo observaba. Llegaba temprano, antes de las misas. Se sentaba en el mismo banco, al lado derecho, cerca de la ventana donde el sol entraba tibio. Tenía el cabello siempre enredado, el vestido remendado y los pies descalzos, marcados por el barro de los senderos. En sus pequeñas manos, siempre, la muñeca, una muñeca vieja, hecha de trapo burdo, cosida a las apuradas. Tenía un solo ojo, un brazo colgando. Pero para ella era todo. Doña Irma, que vendía pan frente a la iglesia, decía que la niña dormía detrás del cementerio, bajo un árbol torcido. Otros decían que era hija de una mujer que desapareció en el camino. Pero nadie lo sabía con certeza, porque nadie quiso preguntar. Solo se sabía una cosa: ella rezaba todas las noches antes de que la iglesia cerrara. Se arrodillaba con la muñeca en el regazo y susurraba al vacío: mándame una familia, aunque sea por un tiempo. No pedía comida, ni nada. Juguetes, pedía un abrazo, pero en el pueblo, un abrazo era un lujo. San Telmo estaba hecho de barro, piedra y silencio. Las casas tenían techos de zinc y paredes de adobe agrietadas por el tiempo. El viento soplaba fino por los senderos de tierra, levantando polvo sobre los pies cansados de los campesinos. Era un lugar donde la vida pesaba más que la fe, donde la oración era susurrada y el sufrimiento escondido. Las gallinas escarbaban entre bidones vacíos. Los perros dormían donde podían, y la campana de la iglesia, aunque fuerte, no despertaba los corazones dormidos. Allí todos sabían de la niña, pero nadie quería saber de verdad. Hay que ser fuerte para vivir aquí, decía don Ernesto, afilando su machete bajo la sombra del mango seco. Niña, sin padre ni madre, es solo carga, completaba doña Pura, ajustando su rebozo mientras contaba las monedas del día. La iglesia, aunque abierta, era fría, no por falta de velas, sino por exceso de indiferencia. Y fue en ese suelo duro, en ese aire seco, donde una niña sin nombre plantó su fe, la regó con lágrimas y esperó. Aún sin promesas, el abandono ocurrió frente al altar. Era domingo. Cielo azul, sol cortante, la campana resonando entre las montañas. Los fieles entraban como siempre, algunos por tradición, otros por culpa, pocos por fe. Pero nadie olvidó lo que vio. Una mujer entró con la niña en brazos, delgada, callada, con una muñeca sucia de polvo y lágrimas secas. Se sentó en la última banca temblando. Permaneció allí 10 minutos. Luego se levantó y se fue. Dejó a la niña sentada, sola, con la muñeca en el regazo y los ojos fijos en la puerta por donde su madre salió. Nadie se acercó.
Nadie preguntó, solo la miraron, desde lejos, y luego desviaron la mirada, como quien ve una carga. Las horas pasaron. La misa terminó, los bancos se vaciaron y ella permaneció allí. El sol bajó, las sombras crecieron y ella inmóvil, como un pequeño altar de abandono e inocencia. Esa noche durmió en el patio de la iglesia, con la muñeca cubriéndole, el rostro como si fuera un velo. Al día siguiente volvió a aparecer, y al otro, y al siguiente también. Comenzó a vivir allí, en los rincones donde la luz no llegaba. Comía sobras, bebía agua del tanque de los lirios, y siempre volvía a la misma banca. ¿Pedía ayuda? No, ella solo oraba. Dios, ¿aún queda una madre para mí? Los niños del pueblo se burlaban, le tiraban piedras, escondían su muñeca. Se reían de su cabello enredado, de sus pies sucios, de su silencio. Los adultos fingían no verla. Solo murmuraban entre ellos, hija del pecado. Mejor no involucrarse. Si Dios quiere, un día se irá. Y ella lo oía todo, lo sentía todo, pero lo guardaba dentro, como si no tuviera permitido doler. Era solo una niña, pero nadie quiso ser el adulto que acoge, ni el vecino que protege, ni el extraño que extiende la mano. En la tierra donde todos se decían cristianos, nadie supo actuar como Cristo. Y así, año tras año, fue creciendo como si no hubiera crecido, una niña mujer de mirada vieja, fe persistente, y la muñeca siempre con ella. El abandono fue el bautismo que el pueblo le dio, la indiferencia, su confirmación. Pero la fe, esa la eligió ella. No entendía por qué la habían dejado, pero creía que algún día lo entendería, porque, aunque rechazada por todos, nunca sintió que Dios la hubiera abandonado también. Y era a eso a lo que se aferraba, incluso cuando todo dolía. Era vieja, cosida a prisa con trapo burdo e hilo de bordado. Tenía un ojo de botón y el otro ausente, una pierna colgando de un hilo, y el cabello eran hilos de lana amarilla, enredados como los sueños que nunca llegaron. Pero para ella, esa muñeca era más que un juguete, era madre, era hermana, era refugio. Cada noche, la niña se sentaba en el mismo rincón de la iglesia, recostada contra la pared de adobe, ponía la muñeca en su regazo y hablaba con Dios como si Él viviera dentro de ella. ¿Sabes? Hoy vi un perro lamiendo pan del basurero, pero parecía feliz. ¿Crees que la señora de la tienda me dejará barrer de nuevo mañana? Si te sobra una familia, puedo esperar, solo guárdame una, por favor. La muñeca no respondía, pero la niña siempre sonreía después. A veces bordaba corazones con hilo rojo en el vestido de la muñeca y decía, es para que recuerde que todavía existe el amor. Cuando se burlaban de ella, abrazaba la muñeca. Cuando sentía hambre, era la muñeca quien la consolaba. Cuando todo parecía oscuro, era la muñeca quien brillaba, no por ser bonita, sino por estar siempre allí, como su fe, rasgada, silenciosa, pero viva. Era una noche fría. El cielo estaba despejado, sin nubes, pero las estrellas parecían lejanas, como los abrazos que ella nunca recibió. La niña había pasado todo el día intentando ayudar en el mercado. Cargó sacos, barrió suelos, fue ignorada, rechazada, humillada. Doña Cira le dio un pedazo de tortilla dura al final del día, y con eso se sintió agradecida. Se sentó en el banco de siempre, con la muñeca en brazos, y quedó allí, sin hablar, solo respirando. Y entonces hizo algo diferente esa noche. No oró con los ojos abiertos, ni en voz alta. Escribió. Tomó un pedazo de papel arrugado que encontró entre los bancos y un lápiz roto, y escribió con su caligrafía infantil. Y torcida, querido Dios, ya entendí. La señora que me dejó tenía miedo. La gente tiene el corazón ocupado, pero no estoy enojada. Solo quiero pedirte una cosa. No dejes que olvide que aún soy una niña, aunque crezca sin brazos que me carguen.
Dobló el papel y lo escondió dentro de la muñeca, entre los hilos del pecho de trapo. Luego se arrodilló y prometió: si algún día salgo de aquí, si algún día me llevas a otro lugar, volveré y traeré abrazos para quienes me negaron los suyos. Cerró los ojos y durmió allí mismo, arrodillada con la cabeza apoyada en la muñeca. Esa madrugada algo cambió. No fue un milagro visible, pero el viento se volvió más tibio, el silencio más liviano. Y en el cielo, una estrella fugaz cruzó el firmamento. Poco después, una camioneta se detuvo frente a la iglesia. De ella bajó una mujer, con los ojos llenos de lágrimas y los brazos abiertos. La madrugada llegaba fría, como siempre. La niña dormía en el suelo de la iglesia, acurrucada, con la muñeca apretada contra el pecho, sus rodillas lastimadas, la frente apoyada en el banco de madera. Ya no soñaba. El cansancio era tal que hasta los sueños parecían haberla abandonado. Fue entonces cuando ocurrió. Un ruido de motor extraño en esa zona rompió el silencio. Los faros bajos iluminaron la fachada de la capilla y una camioneta azul se detuvo frente a la puerta. De dentro salió una mujer. Tenía el rostro cubierto por un rebozo y los ojos llenos de preguntas. Era misionera. Iba camino a otro pueblo, pero sentía un peso en el pecho. Se detuvo allí sin entender por qué. Entró a la iglesia con pasos lentos y vio la escena. La niña caída, dormida sobre sus propios huesos, abrazada a la muñeca desfigurada. Un rayo de luna atravesaba la ventana y caía directamente sobre ella. La mujer cayó de rodillas, lloró. No sabía quién era esa niña, pero su corazón reconoció algo. «Dios mío, ¿es ella?», susurró, como hablando con el cielo. Se acercó despacio, tocó el hombro de la niña con delicadeza. Ella despertó asustada, pero no huyó. Solo miró a la mujer, como si ya la conociera de otras vidas. «¿Estás sola?», preguntó la misionera. La niña asintió con la cabeza. Y luego, como si fuera un susurro ensayado por 1000 noches, dijo: «Pero Dios nunca se alejó de mí». La mujer no pudo contener las lágrimas. Allí mismo prometió: «Si el Señor me trajo hasta aquí, entonces es porque tú me perteneces». Y tomó a la niña en brazos. Por primera vez desde el abandono, fue cargada con ternura. Esa mañana, la camioneta partió con 2 pasajeras, una mujer con el corazón abierto y una niña con la fe intacta. Nadie del pueblo se despidió, nadie lo notó, pero el cielo lo registró. 20 años pasaron. El pueblo de San Telmo no cambió mucho. Las casas seguían agrietadas, los bancos de la iglesia aún crujían, y los mismos rostros envejecidos se reunían en las misas de domingo, solo que ahora cargaban más silencio que fe. Doña Pura seguía vendiendo dulces, don Ernesto aún afilaba machetes, y el padre, ya encorvado por el tiempo, celebraba con voz débil y ojos cansados. Fue en una mañana gris que ella volvió. Nadie la reconoció. De inmediato llegó caminando con un vestido sencillo, un rebozo floreado y en los brazos una Biblia bien gastada. Detrás de ella, un grupo de jóvenes la seguía, riendo, cantando, con miradas que brillaban. Se había convertido en misionera, viajado por montañas, desiertos, callejones, ayudado a niños como ella, construido escuelas, alimentado familias, sanado almas. Pero ahora volvía, no por vanidad, sino por promesa. Entró a la iglesia. Los mayores murmuraban: «¿Quién será? Esa joven parece importante. ¿Será que vino a pedir donaciones?». El padre la llamó al altar. Ella subió, abrió la Biblia y comenzó a hablar. Sus palabras no eran rebuscadas, eran sinceras, como el pan que nunca tuvo en la infancia. Quiero contar una historia de una niña que fue dejada aquí, en este banco, rechazada, burlada,
Olvidada. Ella oraba todos los días por una familia. Nunca la tuvo, pero tuvo a Dios. El murmullo cesó. Algunos rostros palidecieron. Otros fruncieron el ceño tratando de recordar. Ella prometió que volvería, no para reclamar, sino para abrazar a quienes nunca la abrazaron. Fue entonces cuando bajó del altar. Fue hasta el mismo banco. Se arrodilló y con cuidado sacó de su bolso la muñeca, aún con un solo ojo, pero ahora remendada, llena de corazones bordados. El templo quedó mudo. Doña Pura dejó caer la canasta de dulces. Don Ernesto se quitó el sombrero. El padre lloró. La verdad los golpeó como un trueno. Ella era la niña, aquella que todos vieron, y nadie quiso ver, y allí estaba, no para gritar ni acusar, sino para amar y perdonar. El peso de ese momento cayó sobre todos, y cada uno, a su manera, tuvo que enfrentar su propio pecado, su propia cobardía, su propia indiferencia. Ella ya no los necesitaba. Pero Dios quería que ellos supieran, el rechazado de ayer puede ser el enviado de hoy. Ella permaneció arrodillada, en el mismo banco, el mismo, donde fue dejada, con la misma muñeca, ahora bordada con corazones. Los jóvenes que la acompañaban comenzaron a cantar un himno suave. Las voces resonaban entre las paredes agrietadas de la iglesia, como si limpiaran los rincones polvorientos del corazón de todos los presentes. Doña Pura comenzó a llorar. Temblaba al caminar hacia ella. También se arrodilló y susurró: «Perdóname, te vi tantas veces y elegí no ver». Ella solo sonrió y respondió con una voz que mezclaba ternura y eternidad: «Yo también te vi y elegí orar por ti». Don Ernesto bajó la cabeza. Golpeó el suelo con el machete como quien entrega las armas y dijo en voz alta: «Esa niña fue más cristiana que todos nosotros juntos». El padre bajó del altar, se sentó a su lado como quien renuncia a todo título. Tomó la muñeca entre sus manos y vio bordado con hilo rojo un nombre: Esperanza. La iglesia se llenó de lágrimas, pero no eran de dolor, eran de sanación. Allí, en ese instante, cada corazón endurecido comenzó a ablandarse, cada piedra se volvió semilla, cada silencio confesión. Ella se levantó, miró a todos y dijo: «No volví por mí, volví por ustedes, porque el perdón no es olvido, es liberación». Fue aplaudida, no con palmas, sino con ojos brillando. Abrazos surgieron, por primera vez, abrazos sinceros. Ella no pidió disculpas, no dio explicaciones, solo fue luz. Al salir, dejó la muñeca en el banco, como señal de que su misión allí estaba cumplida, y siguió adelante, llevando consigo no solo su propia historia, sino las historias de todos aquellos a quienes eligió perdonar. Después de aquel día, San Telmo nunca volvió a ser el mismo. La iglesia volvió a llenarse, pero no de rituales vacíos, sino de gente que aprendió a mirar con el corazón. Los bancos fueron restaurados, el altar limpiado con reverencia, y en la banca de la derecha, donde todo comenzó, la muñeca permanecía, como reliquia, como memoria, como testimonio. Nadie más la tocaba. Los niños del pueblo pasaban los dedos por los corazones bordados y preguntaban: ¿quién fue Esperanza? Y las madres contaban, no como una historia de en pena, sino como un ejemplo de fe. Doña Pura comenzó a cocinar para niños sin hogar. Don Ernesto se volvió catequista. El padre, antes cansado, recibió nuevo aliento, como si hubiera sido ordenado otra vez. Y en cuanto a la misionera, nadie volvió a verla en San Telmo, pero llegaban cartas de vez en cuando, contando sobre niños rescatados de la calle, sobre niñas que ahora tenían escuela, sobre Dios, que seguía haciendo milagros con aquellos que el mundo insiste en descartar.
En la última carta había una frase: yo era la rechazada, hoy soy la enviada. La muñeca sigue allí, envejeciendo con dignidad, como la fe de la niña que un día se atrevió a orar, aún sin nadie alrededor. Y si tú vas hasta allí y te sientas en ese banco, quizás aún escuches, entre los vientos de la montaña, una vocecita susurrando: mándame una familia, pero si no se puede, mándame un propósito. Pero Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Aquella niña era a los ojos del pueblo un error, una molestia, una carga sin nombre, pero a los ojos de Dios ella era una elegida. Mientras todos la evitaban, el cielo la observaba. Mientras los hombres murmuraban, los ángeles callaban para escuchar sus oraciones. Y mientras los corazones se cerraban, el corazón de Dios latía por ella. Este pasaje bíblico no es solo consuelo para los pequeños, es una revelación. Dios no ve como ve el hombre. Lo que el mundo llama resto, Él lo transforma en raíz. Lo que llaman fracaso, Él lo moldea como fundamento. Dios no se impresiona con la fuerza, ni con títulos, ni con apariencias. Él busca los corazones rotos, porque en ellos cabe más. Y cuando esa niña, herida y rechazada, hizo su oración silenciosa, el cielo se movió, de forma lenta, invisible, pero certera. Años después, ella volvió, y con su presencia confundió a los sabios que decían: no, valía nada, no tenía futuro, y Dios respondió con silencio, porque ya no había nada que discutir. La promesa se cumplió, y lo que fue rechazado ahora es espejo, espejo para todos nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, respira hondo, cierra los ojos y recuerda: Dios no se olvida de nadie. Aunque el mundo nos dé la espalda, el cielo permanece abierto. Aunque todo parezca silencio, Dios está escuchando. Aquella niña pudo haberse convertido en rabia, pero eligió. Serfe pudo haberse convertido en venganza, pero eligió ser perdón. ¿Cuántos de nosotros cargamos heridas de rechazo, abandono, silencio? Pero hoy puedes elegir qué hacer con ese dolor. Puedes transformarlo en abrazo, en misión, en testimonio. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que Dios adopta corazones rotos. Comenta aquí abajo: ¿alguna vez te sentiste rechazado, pero acogido por Dios? Y si quieres seguir recibiendo historias como esta, reales, conmovedoras, llenas de fe, suscríbete al canal. Aquí, cada historia es una semilla, y cada alma tocada, un milagro en silencio.